Bienvenidos una vez más a nuestro humilde rincón de YouTube, ese espacio virtual que hemos creado con tanto cariño para conectar con ustedes a través de narrativas que verdaderamente tocan el alma. Hoy prepárense porque la aventura que tenemos preparada es digna de un cuento, pero uno moderno, vibrante, lleno de esos sentimientos que nos hacen sentir vivos. Vamos a sumergirnos en un mundo de fantasía romántica, en un romance que no solo nos ha robado el aliento, sino que ha encendido la chispa de la ilusión en millones de corazones alrededor del globo. Estamos hablando de esa pareja que parece sacada directamente de una película taquillera, de esos dos actores que con una química palpable en pantalla, nos regalaron una historia que sin duda, te enamorará de principio a fin. Si han adivinado bien si la magia y la pasión son lo vuestro, hoy vamos a desgranar todos los secretos, la esencia y la conexión insuperable de la canción de hadas y, por supuesto, la mágica complicidad entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si alguna vez han soñado con un amor de novela, con esos giros inesperados que te dejan sin aliento y esa pasión que parece trascender la pantalla y alcanzar el mundo real, quédense conmigo porque este vídeo está hecho justo para ustedes, para todos aquellos que creen en la fuerza de las historias bien contadas. Y por supuesto, si aún no forman parte de esta creciente familia de amantes de las buenas narrativas, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla, activar esa campanita para que nunca se pierdan ninguna de nuestras aventuras virtuales, y así, juntos, seguir descubriendo mundos y emociones. Comencemos este fascinante viaje. Cuando hablamos de la canción de hadas, o como se la conoce en su lengua de origen, Erkencikus, estamos ante algo mucho más que una serie. No estamos hablando de una producción cualquiera, de esas que vemos y olvidamos. Estamos hablando de un fenómeno cultural, de un acontecimiento televisivo que trascendió fronteras y se convirtió en un emblema del género. Una comedia romántica que no solo conquistó audiencias a nivel mundial, sino que logró algo mucho más profundo, nos hizo suspirar con cada mirada, nos arrancó carcajadas sinceras con sus diálogos ingeniosos y sí, también nos hizo sufrir un poquito con sus intrigas y los vaivenes del destino. Y en el corazón palpitante de todo esto encontramos a dos talentos excepcionales, Can Yaman, que encarna a la perfección al complejo y seductor Candivit, y Demet Özdemir, quien da vida a la entrañable y soñadora Sanem Aydin. Desde el primerísimo instante en que estos dos personajes cruzan sus caminos, se siente en el aire una energía eléctrica, una conexión especial, algo que te atrapa. Por un lado, tenemos a Sanem, una joven aspirante a escritora, una alma soñadora, llena de idealismo y, admitámoslo, un poquito torpe, que busca desesperadamente su lugar en el vasto mundo. Y por el otro a Can, el exitoso, apuesto y enigmático fotógrafo, un alma libre que carga con un pasado complicado y que parece tenerlo todo, pero que en el fondo busca algo más. El choque inicial de sus personalidades, tan opuestas y a la vez tan magnéticas, es el motor principal de una historia que se teje con hilos de malentendidos hilarantes, juegos del destino ingeniosos y una atracción innegable que capítulo tras capítulo crece y se fortalece hasta convertirse en un torbellino imparable. Lo verdaderamente fascinante de la relación entre Can y Sanem, y lo que la eleva por encima de otros romances televisivos, es su evolución orgánica, su desarrollo gradual. No es un amor a primera vista puro y simple, aunque la atracción inicial sea innegable y eléctrica. Es un amor que se construye con cimientos sólidos, que se moldea y se pule a través de innumerables pruebas, de obstáculos que ponen a prueba su fortaleza y su conexión. Sanem entra en la vida de Can de una manera casi fortuita, buscando una oportunidad laboral en la prestigiosa agencia de publicidad de su padre, y sin saberlo, termina cautivando al apuesto Can, quien, en un giro del destino, la confunde con una espía enviada por su propio hermano para sabotearlo. Imaginen el comienzo de esa relación. Desde ese primer y cómico malentendido, la trama se va tejiendo con maestría, entrelazando de forma sublime el humor más ocurrente con el romance más tierno. Can, cegado por la intriga, se obsesiona con descubrir la identidad de esta misteriosa mujer que ha logrado robarle toda su atención y descolocarlo por completo. Mientras tanto, Sanem, completamente ajena a las sospechas de Can, solo busca cumplir su sueño de convertirse en escritora y, sin quererlo, se ve arrastrada hacia el sofisticado y a veces caótico mundo de Can y su familia. Y aquí es donde reside la verdadera magia, el ingrediente secreto que hace de La canción de hadas una obra maestra del romance moderno, la electrificante química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su conexión en pantalla es sencillamente hipnótica. Cada mirada furtiva intercambiada en medio de una reunión, cada roce accidental que provoca escalofríos, cada conversación,
por más trivial que parezca, está cargada de una intensidad emocional que traspasa la pantalla y llega directamente a nuestro corazón. Can Yaman, con su carisma arrollador, su presencia magnética y esa mirada que puede ser tanto protectora como apasionada, encarna a la perfección al hombre seductor, pero también profundamente vulnerable y atormentado. Y Demet Özdemir, con su frescura natural, su dulzura inconfundible y un talento innato para transmitir un abanico de emociones, nos regala una Sanem que es a la vez admirable en su perseverancia y entrañable en su sencillez. Verlos interactuar es como presenciar una danza perfectamente coreografiada, una sincronía casi irreal donde cada gesto, cada palabra, cada silencio cargado de significado, contribuye a crear esa atmósfera de ensueño, ese halo de magia que caracteriza a la serie y que nos transporta a un mundo donde el amor parece posible. La trama de La canción de hadas está repleta de esos elementos narrativos que tanto nos encantan de las telenovelas y las comedias románticas más exitosas. Sí hay engaños, secretos y situaciones complicadas, pero también hay una búsqueda constante y apasionada de la verdad. Hay momentos de alta tensión y drama que te dejan al borde del asiento, pero siempre se encuentran hábilmente equilibrados con el humor chispeante y la ligereza que la serie sabe imprimirle, evitando caer en lo predecible o lo melodramático en exceso. La historia nos presenta a Sanem como una chica de origen humilde, con grandes sueños y un corazón puro e inocente, que de repente se ve inmersa en el sofisticado, competitivo y a veces cruel mundo de la publicidad y de la alta sociedad de Estambul. Su inocencia y su autenticidad contrastan de forma fascinante con la complejidad, el misterio y a veces la frialdad de Can y de su entorno. Y es precisamente esa diferencia, esa chispa de contrastes, lo que los atrae irremediablemente el uno al otro. Can ve en Sanem una pureza, una autenticidad y una conexión con la vida que él mismo ha perdido o que quizás nunca ha llegado a experimentar del todo. Y Sanem, a pesar de las innumerables dificultades, los malentendidos y las manipulaciones que sufre, se siente inexplicablemente atraída por la fuerza indomable, el misterio envolvente y la vulnerabilidad oculta que proyecta Can. ¿Y qué podemos decir de los momentos icónicos de la serie? Son tantos, tan memorables, que podríamos dedicar un vídeo entero solo a repasar cada uno de ellos. Desde esas miradas furtivas que lo dicen todo en medio del bullicio de la oficina, pasando por los paseos improvisados por las pintorescas calles de Estambul bajo la luz de la luna, las profundas conversaciones bajo un manto de estrellas que revelan sus miedos y sus esperanzas, hasta esos encuentros accidentales que, casi por arte de magia, terminan en confesiones de amor o en apasionados besos que nos dejan sin aliento. La serie sabe cómo jugar con la anticipación, con esos momentos en los que sientes con certeza que están a punto de declararse su amor, de dar el gran paso, y luego, un giro inesperado que te deja con ganas de más. Pero es precisamente esa montaña rusa de emociones, esa imprevisibilidad, lo que nos mantiene pegados a la pantalla, devorando capítulo tras capítulo, esperando ansiosamente el siguiente momento clave. La forma en que la serie aborda el desarrollo de la relación entre Can y Sanem es, sin duda, digna de un profundo análisis. No es solo un romance fugaz, un flechazo pasajero. Es un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal para ambos personajes. Can, a través de la influencia pura y sanadora de Sanem, comienza a reconectar con sus propias emociones, a sanar viejas heridas del pasado y a abrirse al amor de una manera que hasta entonces creía imposible. Sanem, por su parte, va ganando confianza en sí misma, aprende a defender sus sueños con uñas y dientes, y a luchar por lo que quiere y por su propia felicidad, todo ello mientras navega por las complejas aguas de su tumultuosa relación con Can. Es un viaje de empoderamiento tanto individual como de pareja, una demostración de que el amor verdadero puede ser un catalizador para el crecimiento personal. Además de la trama principal, que es el alma de la serie, La canción de hadas, nos ofrece un universo rico y vibrante de personajes secundarios interesantes que enriquecen la narrativa y aportan tramas paralelas que añaden profundidad y realismo a la historia. Tenemos a las leales y divertidas amigas de Sanem, que la apoyan en todo momento, las rivalidades profesionales que generan tensión y conflicto en el entorno laboral, las familias, con sus propias historias, sus secretos y sus aspiraciones, que influyen en las decisiones de los protagonistas, y por supuesto, esos villanos que aunque a veces rocen lo cómico por su exageración, cumplen su función a la perfección generando el conflicto necesario para mantener la tensión y el interés del espectador. Pero sin duda alguna, el foco principal siempre recae en la pareja central, en esa conexión magnética y magnánima que cautiva a todos y que se convierte en el motor de la serie. La popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir, que ya era considerable,
se disparó exponencialmente gracias al arrollador éxito de esta serie. Se convirtieron en un referente indiscutible del género romántico en Turquía, y su fama trascendió fronteras de una manera espectacular, llegando a conquistarnos a nosotros, aquí al otro lado del mundo. La forma en que interactúan en entrevistas, eventos públicos y en sus redes sociales también suma a la fantasía, porque a menudo parecen mantener esa chispa, esa complicidad que vimos desplegarse en pantalla. Verlos juntos, incluso fuera de personaje, genera una conexión que muchos fans interpretan como algo más que una simple amistad profesional. Y seamos sinceros, ¿quién no ha fantaseado alguna vez con que la magia y la química que vemos en la pantalla se traslade a la vida real, creando una historia de amor digna de sus personajes? La música, ese elemento intangible pero poderoso, también juega un papel fundamental en La canción de hadas. Las melodías cuidadosamente seleccionadas que acompañan las escenas románticas, los momentos de tensión creciente o de pura alegría, contribuyen enormemente a crear la atmósfera deseada y a potenciar las emociones tanto de los personajes como de los espectadores. Es como si la banda sonora fuera un personaje más, un narrador silencioso que nos guía a través de las emociones, haciendo que cada momento, cada encuentro, cada beso, sea aún más intenso e inolvidable. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué hace que esta serie sea tan especial, tan diferente, tan inolvidable? Creo firmemente que es una combinación magistral de varios factores. Por un lado, el guión, que a pesar de apoyarse en algunos elementos clichés del género romántico, está excepcionalmente bien desarrollado, con diálogos ingeniosos, personajes complejos y un ritmo narrativo que engancha desde el primer minuto. Por otro lado, la dirección y la producción, que logran crear un ambiente visualmente atractivo cuidado hasta el último detalle, con una estética que envuelve y transporta. Pero sobre todo, y este es el pilar fundamental, la actuación. Can Yaman y Demet Özdemir son los verdaderos alquimistas de esta historia. Han logrado crear personajes memorables, con los que conectamos de inmediato, con los que nos preocupamos, con los que reímos a carcajadas y sentimos sus dolores como propios. Su capacidad para transmitir la pasión más arrolladora, la ternura más delicada, la frustración más profunda y la alegría más pura es lo que hace que La canción de hadas sea mucho más que una simple serie, es una experiencia emocional completa. Si nunca han tenido la oportunidad de ver La canción de hadas, y si son verdaderos amantes de las historias de amor que te emocionan hasta las lágrimas, de las comedias que te hacen sonreír con el corazón y de esos personajes que se quedan contigo mucho después de haber terminado de verlos, les recomiendo encarecidamente, desde lo más profundo de mi corazón, que le den una oportunidad. Es un cuento de hadas moderno, sí, pero uno que se siente real, con todos los ingredientes perfectos para enamorarte perdidamente, un romance apasionado que te hará suspirar, momentos divertidos que te sacarán una carcajada, giros argumentales inesperados que te mantendrán al borde del asiento y sobre todo, esa magia indescriptible que solo Can Yaman y Demet Özdemir supieron crear juntos en pantalla. Es esa clase de historia que te inspira, que te hace creer en la fuerza del amor verdadero, en la posibilidad de los finales felices y en que a veces el destino tiene planes maravillosos e inesperados para nosotros. En resumen, La canción de hadas es la historia de un amor que nace entre malentendidos cómicos y juegos del destino, impulsado por una química innegable y desbordante entre Can Yaman y Demet Özdemir. Nos ha regalado momentos inolvidables que quedarán grabados en nuestra memoria, nos ha hecho reír a carcajadas, nos ha sacado alguna que otra lágrima de emoción y, lo más importante, nos ha devuelto la ilusión de que el amor verdadero, ese que te cambia la vida, existe incluso en medio del caos y las complicaciones de la vida moderna. Es una serie que nos recuerda la importancia fundamental de perseguir nuestros sueños con valentía, de ser auténticos con nosotros mismos y de abrirnos al amor, incluso cuando el miedo y las dudas intentan frenarnos. Y hasta aquí nuestro apasionante viaje por el mundo de La canción de hadas y la mágica pareja que la protagoniza. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo, que les haya transmitido un poco de la magia que esta serie encierra. Me encantaría, de verdad, saber. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han visto la serie? Si es así, ¿cuál es su momento favorito entre Can y Sanem? ¿Hay alguna otra serie o pareja que les haya cautivado y de la que les gustaría que habláramos en próximos vídeos? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios, los leo a todos con muchísima atención y con gran interés. Si les ha gustado este vídeo, si han sentido la misma pasión que yo al hablar de esta historia,
no se olviden de darle un gran me gusta, que nos motive a seguir creando contenido de calidad, de compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se una a nuestra creciente comunidad de amantes de las buenas historias, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más emociones y más magia. Hasta pronto.